que es ya entrar en materia, cómo se formulan estos resultados de aprendizaje. Okay. Bueno, entonces, vamos a entrarle a las definiciones. Hemos encontrado varias definiciones de esto. Aquí hay como unas 10 o algo así. ¿Y qué nos dicen las definiciones? Caso de la Universidad en Australia. Los resultados de aprendizaje son declaraciones explícitas de lo que queremos que nuestros estudiantes sepan, comprendan y sean capaces de hacer como resultado de completar nuestros cursos. Luego, en Estados Unidos, los resultados de aprendizaje de los estudiantes se definen en términos de conocimientos, competencias y habilidades que un estudiante ha alcanzado al final o como resultado de su compromiso con un conjunto concreto de experiencias de educación superior. Los resultados de aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que un estudiante sea capaz de hacer como resultado de su actividad de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son declaraciones verificables de lo que un estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer tras obtener una calificación concreta o tras culminar un programa a sus componentes. Los resultados de aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que el estudiante sepa, comprenda y sea capaz de hacer al final del periodo. Son una descripción explícita acerca de lo que el estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer. Otras definiciones. Los resultados de aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y sea capaz de demostrar después de terminar un proceso de aprendizaje. Un resultado de aprendizaje es una declaración escrita de lo que se espera que el estudiante exitoso sea capaz de hacer al final del módulo o asignatura o cualificación. Los resultados de aprendizaje son un enunciado acerca de lo que se espera que el aprendizaje deba saber, comprender y ser capaz de demostrar al término de un periodo. Los resultados de aprendizaje son una descripción explícita acerca de lo que el aprendiente debe saber, comprender y debe ser capaz de hacer como resultado del aprendizaje. Son enunciados que especifican lo que el aprendiente va a saber o lo que será capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. Generalmente se expresa en términos de conocimientos, destrezas o actitudes. Un resultado de aprendizaje es un enunciado de lo que el aprendiente debe saber, comprender y ser capaz de hacer al término del periodo. Un resultado de aprendizaje es un enunciado acerca de lo que se espera que el aprendiente deba saber, comprender y ser capaz de hacer al terminar el periodo de aprendizaje y cómo se puede demostrar este aprendizaje. Los resultados de aprendizaje describen lo que los estudiantes son capaces de demostrar en términos de conocimiento, destrezas y actitudes una vez completado el programa. Todas estas definiciones son desde 1998 más o menos hasta 2016. Entonces me puse un poco en el ejercicio de mirar qué cosas eran iguales y qué cosas eran diferentes en estas definiciones. Entonces vamos por lo que está primero de color amarillo. Entonces, en la primera definición dice son declaraciones explícitas, luego dice enunciado acerca de lo que se espera que el aprendiente, declaraciones, declaraciones explícitas, enunciado, declaraciones verificables, declaraciones de lo que se espera que un estudiante descripción explícita, entonces hasta ahora, declaraciones, enunciados o descripción explícita. Aquí tiene que son declaraciones explícitas, pero aquí adicionalmente tiene que sean verificables. Aquí vuelve, entonces dice declaraciones, declaración escrita, enunciado de lo que el aprendiente, lo que sea, describe lo que los estudiantes son capaces, descripción explícita, enunciado. Aquí dice, se define en términos de conocimientos, competencias, habilidades, y aquí son enunciados que especifica lo que el aprendiente va a saber o lo que corresponde. Ok. Entonces, ¿qué tenemos en general? Que se habla de declaraciones o se habla de enunciados. Enunciados. Y las declaraciones pueden ser explícitas o las declaraciones verificables. Eso es lo que es, digamos, común a todos. Ahora, ¿son declaraciones explícitas de qué? De lo que queremos que los estudiantes sepan, comprendan y sean capaces de hacer. Lo mismo aquí. Lo que deben saber, comprender y ser capaz de demostrar. Aquí dice hacer y aquí demostrar.
sean capaces de hacer. Aquí simplemente, aquí no van a saber y comprender, sino ya lo que hacen. Aquí dice de lo que el estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer. Aquí, de lo que se espera que un estudiante sepa, comprenda y sea capaz de hacer. Aquí, de lo que un estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer. El único que es diferente aquí, que aquí hablan ya de que es capaz de demostrar. Digamos que ahí se diferencia. Acá, de lo que un estudiante conozca, comprenda y sea capaz de demostrar. Aquí, lo que se espera que un estudiante exitoso sea capaz de hacer. Lo que debe saber, comprender y ser capaz de hacer. Aquí, lo que debe saber, comprender y ser capaz de hacer. Saber, comprender y ser capaz de hacer. Saber o lo que será capaz de hacer. Ok, entonces, en general, ¿en qué vamos? Son declaraciones o enunciados explícitos, demostrables, de lo que el estudiante es capaz de saber o conocer, saber o conocer, comprender y que sea capaz de hacer, pero también capaz de demostrar. Es lo que nos están diciendo todas las definiciones. ¿Qué nos dicen? Como resultado de completar nuestros cursos, al término de un periodo de aprendizaje, tras obtener una cualificación concreta o tras culminar un programa o sus componentes, al final de un periodo de aprendizaje. En este no dijeron nada. Luego, después de terminar el proceso de aprendizaje, al finalizar un módulo, asignatura o cualificación, al terminar el periodo de aprendizaje, una vez completado el programa, como resultado del aprendizaje, al término de un periodo de aprendizaje, al final o como resultado de un compromiso o como resultado de una actividad. Entonces nos dicen, después de terminar, al finalizar el proceso, al final como resultado del aprendizaje o como resultado de una actividad de aprendizaje. Entonces, ¿en qué vamos? Declaraciones o enunciados, explícitos o demostrables, en general, de lo que él sabe, de lo que él comprende y de lo que él es capaz de hacer o demostrar. ¿Cuándo? Al finalizar el proceso o como resultado del aprendizaje o como resultado de una actividad de aprendizaje. Eso es lo que nos están diciendo las definiciones. Hay algunas definiciones que son diferentes, que dice que son capaces ya no de mostrar de lo que saben, de lo que comprenden o saben hacer, sino que lo demuestran en términos de conocimientos, de destrezas o de actitudes. Aquí lo mismo, cómo se demuestra ese aprendizaje. Aquí dice que con un conjunto concreto de experiencias de educación, de actividades o experiencias de educación superior, y se expresan en forma de conocimientos, destrezas o actitudes. ¿Sí? Entonces dice así, son declaraciones o enunciados explícitos, verificables. ¿De qué? De lo que sabe, sabe hacer, comprende y sabe hacer. Y al final, pero demostrado a través de conocimientos, destrezas o actitudes. Y cuando, pues, al final del periodo de aprendizaje, como resultado del aprendizaje o como resultado del proceso. Eso es lo que nos están diciendo todas las definiciones. En general no han cambiado en el tiempo, tal vez las últimas que dice que lo expresa en forma de conocimiento, destreza o actitudes, pero en general todos los resultados de aprendizaje en todas las latitudes, estamos hablando en Europa, estamos hablando en Estados Unidos, estamos hablando en América Latina, en general las descripciones traen siempre esto, lo que el estudiante sabe, lo que el estudiante comprende y lo que el estudiante sabe hacer. Entonces, a partir de todas estas definiciones me puse a hacer un ejercicio me puse a hacer un ejercicio con base en la taxonomía, porque en muchas de la literatura con respecto a los resultados de aprendizaje dice siempre pues, que se deben usar verbos de acción y los verbos deben salir de las taxonomías. Entonces nosotros revisamos previamente las taxonomías. Entonces yo pensé si se pudiera hacer una propuesta de definición con base en la taxonomía que use. Si yo utilizo a Bloom, yo podría llegar a definirlo así. Enunciados o declaraciones verificables de lo que un estudiante sabe. Pero entonces yo decía, bueno, pero ¿qué es ese saber? ¿De qué trata eso? Si yo me voy a lo que decía Bloom, pues tengo que irme a los dominios que él tenía
cognitivo, afectivo, psicomotor. Si me centro en el cognitivo, él tenía unas subcategorías de ese dominio cognitivo, que es comprende, aplica, analiza, sintetiza o evalúa, ¿cierto? Como resultado de actividades de aprendizaje y al completar un curso o programa académico. Entonces, un poco mirando las anteriores y mezclándola con la taxonomía, la puse así. Enunciados o declaraciones verificables de lo que el estudiante sabe, comprende, aplica, analiza, sintetiza o evalúa. Recuerde que todo en ese proceso cognitivo y en ese proceso de aprendizaje el estudiante va de menos a más. Entonces, si yo lo explicito más, de pronto podría ser más fácil el montaje. No lo sé, pero lo estoy pensando aquí desde la descripción o el enunciado, la definición que hago. Entonces, lo que él sabe, comprende, aplica, analiza, sintetiza o evalúa como resultado de actividades de aprendizaje, por supuesto, y al completar el curso o programa académico. Luego, entonces, me voy a qué dice Lori Anderson y David Crowell. Entonces, de acuerdo a la taxonomía de ellos, pensé que podría hacerse una definición así. Enunciados o declaraciones verificables de lo que un estudiante recuerda, comprende, aplica, analiza, evalúa o crea en términos de hechos, conocimientos, procedimientos y metacognición. Recuerden que en el avance que ellos hacen de la taxonomía de Bloom, hacen un cruce de dos variables, que son los procesos, digamos, cognitivos contra los niveles, digamos, de conocimientos. Entonces, por eso es que mezclé los dos términos, los dos niveles. Y siempre como resultado de actividades de aprendizaje al completar un curso o un programa académico. ¿Ok? Luego paso a Joe Binz y a la taxonomía solo, entonces pensé que podría ser algo así. Cuando empecé a mirar, si recuerdan cuando miramos la taxonomía la taxonomía solo, veíamos cómo se va de menos a más a través de unos niveles estructurales, de el preestructurado, el uniestructurado, el multiestructurado, el relacional y el abstracto. Vamos de menos a más en cómo vamos estructurando a nivel de pensamiento nuestros procesos, digamos, como estudiantes. Pero era como difícil definirlo. Cuando uno lee el libro de Binz de la calidad de los aprendizajes universitarios, él habla de comprensión. Entonces pensaba que si podríamos pensarlo así, enunciados o declaraciones verificables de la mejor comprensión que pueda esperarse razonablemente, y uno tendría que ver a qué se está refiriendo con esto, de la mejor comprensión que pueda esperarse razonablemente un estudiante como resultado de actividades de aprendizaje y al completar un curso o programa académico. Si recordamos el video del alineamiento constructivo de Susan y de Robert, ¿cierto? Ténganlo siempre presente cuando si van a trabajar con esta taxonomía de solo. Realmente eso es lo que uno esperaría, la mejor comprensión que pueda esperarse razonablemente. Pensamos en el caso de Susan. O podría ser también enunciados o declaraciones verificables de una comprensión muy satisfactoria. O sea, lo mejor posible o por lo menos satisfactoria, que por supuesto Robert nunca estuvo ahí. En el estudiante como resultado de actividades de aprendizaje y al completar un curso o programa académico. Cuando ustedes leen el libro de Binz, él clasifica como 4 niveles de comprensión. Yo estoy cogiendo los 2 niveles más altos porque me parece que es lo que puede ser permisible en lo que uno esperaría que un estudiante evidenciara asociado al proceso que uno como profesor ha generado desde el punto de vista de decir cuál es el resultado, de cuáles son las actividades y cuál debería ser la evaluación. Si uno lo tiene alineado en el proceso formativo, pues es factible ver en la evaluación si existe o no existe este desempeño. Esta puede ser una opción. Sin embargo, lo que uno ve en la literatura es que se utiliza mucho más la taxonomía de Bloom, porque yo pienso que porque es más fácil de implementar. Es un tema de todas maneras complejo que lleva tiempo armarlo y ahorita lo vamos a mirar en las ventajas y en las limitaciones, pero de pronto la taxonomía de Bloom facilita un poco más iniciar en este cuento de poder formular resultados de aprendizaje. Sin embargo, como les he dicho todo el tiempo, mi propuesta es que cada cual, al revisar las taxonomías,
y por eso, digamos, van a tener siempre ahí las presentaciones y ustedes las pueden descargar los diferentes artículos y libros que vamos colocando, los videos. Ustedes son los que deben decir en últimas qué tipo de definición van a hacer para su institución y con base y para su programa y para su asignatura, y con base en ese tipo de definición pues van a utilizar una metodología, una taxonomía u otra. Pero digamos que en la literatura lo que es más frecuente encontrar, en los ejemplos que uno encuentra, más frecuentemente están relacionados con la taxonomía de Bloom. Ok, hay dos términos aquí, tres términos que vamos a revisar. Uno es la diferencia entre objetivos y resultados de aprendizaje y el otro va a ser la diferencia entre competencias y resultados de aprendizaje. Los objetivos. Entonces, los objetivos de una asignatura de enseñanza están directamente relacionados con las intenciones del profesor. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin y cuál es el propósito de que esté esta asignatura en este plan de estudios? Es lo que yo como docente pretendo, mi propósito, mi intencionalidad. Son declaraciones generales que van a indicar los contenidos fundamentales, el enfoque, la dirección, los propósitos que hay detrás de la asignatura del programa desde el punto de vista del profesor. Entonces, siempre que hablemos de objetivos en una asignatura, pensémoslo como los objetivos para esa asignatura. ¿Qué es lo que yo como profesor pretendo? ¿Ok? Sin embargo, si ustedes lo vienen desarrollando de alguna u otra forma objetivos, yo doy simplemente las pautas y un poco la experiencia que he tenido asociada a la teorización que hago sobre esto. Entonces, yo lo veo así. Igual ahora voy a comentar algo de las competencias, que es también mi visión de esto. Entonces, los objetivos son desde el punto de vista del profesor. Los resultados están directamente relacionados con el estudiante y con sus logros. Son evaluables y con frecuencia observables. En cambio, los objetivos, al ser propósitos e intenciones, pues son menos susceptibles de ser medidos. Pero más que esto, esta última parte es que el aprendizaje está del lado del resultado del estudiante, el objetivo está del lado del profesor. Ese objetivo que yo tengo es lo que me dice cómo voy a diseñar todo. En ese objetivo yo establezco cuáles van a ser los resultados de aprendizaje de mi programa y para mis estudiantes, ¿cierto? En cambio, desde el estudiante simplemente ve el resultado y dice, esto es lo que esperan de mí. A él no le interesa tanto cuál es el objetivo general de esta asignatura. Fíjense cómo los sílabos los hacíamos casi que con objetivos, en algunos casos con competencias, pero lo deseamos. El estudiante será capaz de tal. Y entonces de una vez iban los contenidos, iban actividades, iba bibliografía, referentes, etcétera. Pero aquí yo establezco el objetivo para planear, para organizar y para diseñar lo que quiero diseñar adentro. Por eso el objetivo está del lado del profesor y el resultado es del lado del estudiante, lo que espero lograr de la mano del estudiante. ¿Ok? Bien. ¿Cómo trabajamos nosotros desde analítica académica con la formulación de resultados de aprendizaje? Entonces, básicamente, estamos utilizando varias fuentes. Uno es el libro de Redactar y utilizar resultados de aprendizaje, manual práctico de Declan Kennedy, que ha sido utilizado sobre todo en universidades en Chile. Chile es de los países que, desde mi punto de vista, porque se trabajó desde hace años con un proyecto para que ellos pudieran mejorar la calidad de las instituciones de educación superior y de alguna forma entrar a la OECD. Entonces, trabajaron mucho tiempo todo este tipo de cosas, competencias, resultados de aprendizaje, etcétera, y han mejorado pues la calidad de sus procesos. Entonces, cuando yo en América Latina miro hacia algún lado que me puedan servir los ejemplos, casi siempre miro hacia Chile. Entonces, este es uno de las fuentes que ellos también utilizan, pero también están utilizando la guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de resultados de aprendizaje de ANECA, que es la versión 1. ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación. Ellos utilizan sobre todo estos dos referentes para poder armar los resultados de aprendizaje. Creo que son bastante claros, bastante prácticos, y con base en eso nosotros lo vamos a trabajar con ustedes. También está un ejemplo de definiendo resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para mis cursos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que es de 2016. Cómo redactar resultados de aprendizaje en la Universidad de la Frontera 2016.
y la guía para redactar resultados de aprendizaje de la Universidad de Desarrollo en 2018. Esas son básicamente como nuestros referentes para poder armar esto y ustedes lo pueden ver y revisar. Los encuentran fácilmente en internet, entonces pues no tienen ningún problema para revisarlos si quieren mirarlos un poco más a fondo. Bien, entonces, ¿cómo se formula? Entonces, dijimos que los resultados que son declaraciones explícitas o enunciados, ¿ok? Entonces, los resultados de aprendizaje se definen a través de declaraciones o frases que contienen un verbo que va a expresar una acción, un contenido que es objeto sobre el cual el estudiante tiene que actuar y un contexto, o sea, las condiciones en donde se produce la ejecución. Todo esto para que sea verificable, ¿cierto? Entonces, un verbo que es una acción, un contenido que es un objeto sobre el cual el estudiante tiene que actuar y un contexto o condición en las cuales se produce la ejecución. Siempre está construido o armado de esta forma. Y por eso vuelvo a insistir una y mil veces que el asunto no es de verbo y cuál verbo uso, ¿cierto? El verbo en términos de ese conocimiento, de las etapas del conocimiento, de los procesos cognitivos que lleva el estudiante para aprender. Ese es el verbo de acción. Pero siempre tiene que ser sobre algo, sobre un contenido. ¿Qué es lo que él quiere interpretar? ¿Qué es lo que él debe definir? ¿Qué es lo que él debe analizar? ¿Qué es lo que él debe aplicar? ¿Y en qué contexto o en qué condición se produce esa ejecución? Ok, entonces, como les decía, la propuesta es hacerlos con Bloom, pero ya les digo, insisto, cada cual determina cuál es el camino. Entonces, aquí hay, y lo van a encontrar y lo encuentran también en internet fácilmente, diferentes, los verbos que van a facilitar, verbos de acción que facilitan construir el resultado. Entonces, desde la memoria están todos estos verbos que se pueden usar. Desde la comprensión están todos estos verbos, desde la aplicación están todos estos verbos, desde el análisis está esto, desde la síntesis esto y desde la evaluación esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Situarse en qué es lo que quiere uno y en qué semestre está uno. Si yo estoy comenzando y mi asignatura es de las primeras, ¿hasta dónde quiero llegar? Pero si yo estoy en los últimos semestres, mi asignatura está en los últimos semestres de mi plan de estudios, en los últimos momentos, ¿qué es lo que quiero llegar? ¿Redacto solamente memoria, comprensión y llego hasta aplicación? ¿O pienso que puedo llegar a redactar síntesis y evaluación? Lo importante es que vea hasta dónde quiero yo llegar. Y ahí están los verbos. Bien. ¿Cómo se redactan en general estos resultados? Entonces, comience siempre con un verbo de acción, seguido por el complemento, el objeto, y por una frase que le proveerá el contexto. Siempre hágalo como en ese orden. 1. Utilice solo un verbo para cada resultado de aprendizaje, porque va a ser mucho más fácil después para cuadrar la actividad de aprendizaje y luego más fácil también para evaluación, porque me dice exactamente qué es lo que usted quiere evaluar. Entonces, utilice solo un verbo. Luego, evite términos vagos como saber, comprender, aprender, estar familiarizado. No, tiene que ser algo que sea verificable, algo que sea medible. Porque si no, cuando llegamos al momento de la evaluación, estamos haciendo el alineamiento constructivo, llegamos al momento de la evaluación y si decimos, uy, ¿cómo voy a evaluar si sabe o no sabe? ¿No? Tiene que ser muy lo que yo quiero lograr. Además, lo mismo, desde la actividad del aprendizaje, si yo sé exactamente en el verbo de acción formulé eso, la actividad de aprendizaje tiene que llevar a poder desarrollar ese verbo de acción. Evite oraciones complicadas, lo más sencillo. En caso de necesidad, utilice más de una oración para clarificar. Sí, que sea muy sencillo. Por eso es que le estoy sugiriendo el de Bloom, porque es más sencillo. Entonces, asegúrese que los resultados de aprendizaje del módulo abarquen los resultados globales del programa. Eso lo vamos a mirar después cuando pasamos de resultados de aprendizaje de la asignatura o curso para resultados de aprendizaje del programa. Bien, se debe observar y medir los resultados de aprendizaje. Si no son observables y medibles, pues complejo, porque al final yo lo que estoy tratando de mirar es un desempeño, tengo que ver qué sabe, qué comprende y qué sabe hacer. Entonces, todo eso tiene que ser observable y medible.
Asegure que puede evaluar los resultados, que es lo que estamos diciendo arriba. Cuando redacte resultados de aprendizaje, tenga presente el tiempo necesario para lograrlos, ¿sí? Si mi asignatura curso dura 8 semanas, 16 semanas, 20 semanas, 22 semanas, en el caso de programas relacionados con ciencias de la salud, ¿en cuánto tiempo podría llegar a lograrlos? ¿Sí o no? Y ahí también determino qué tanto puedo hacer, qué tanto defino allí. Si está elaborando resultados de aprendizaje, tenga presente cómo evaluarlos. Esto es, cómo va a saber si el estudiante lo logró. Si son muy amplios, entonces probablemente será difícil de evaluarlos en forma efectiva. Si son muy restringidos, la cantidad de resultados de aprendizaje será larga y detallada. Hace unos años que yo trabajaba en una de las universidades de Bogotá, se empezó a hacer, y estábamos en el proyecto Tuning, ya hace algunos añitos, se empezaron a desarrollar las competencias para un programa de ingeniería y toda la cosa estaba muy bien diseñada, o sea, se demoraron en entender las competencias, en diseñar los tipos de competencias y se llegó a la evaluación y ahí se perdió todo el ejercicio porque no se sabía bien cómo evaluarlo, no había un alineamiento entre la competencia que se construyó y la forma más clara de evaluarlos, porque por algún lado como que se perdía la conexión y volvíamos a cualquier tipo de evaluación y a cualquier tipo de prueba, a pesar de que la competencia me estaba diciendo que era lo que quería, el tipo de prueba no evaluaba eso que yo quería, se perdía en algún momento. Entonces, tiene que ser esta parte que dice acá, que en esa elaboración no pueden ser ni muy amplios ni muy restringidos. Pero bueno, ¿cómo se hace este ejercicio? En este ejercicio los hago, pero al final, cuando llego al momento de la evaluación, tengo que mirar si eso que yo formulé es evaluable, medible y observable. Si no lo es, tengo que repensármelo cómo hacer. Entonces, en el alineamiento constructivo es como constantemente, como si fuera un círculo donde voy, hago, miro, vuelvo y reviso, y vuelvo y hago, y vuelvo y reviso, para ver si realmente los puedo ir armando. Y bueno, esto se hace con la práctica, tiene que ser poco a poco. Luego, antes de finalizar con los resultados de aprendizaje, pregúntele a sus colegas estudiantes antiguos si estos tienen sentido. Pregúntele a alguien, pregúntele a un compañero, pregúntele a su jefe, pregúntele a otros estudiantes si esto da sentido o no da sentido. Cuando redacte resultados de aprendizaje, evite sobrecargar la lista de estos con resultados de aprendizaje provenientes de categorías inferiores de la taxonomía. Si yo ya en un momento pretendo llegar a que teoriza o generaliza, pues trabaje allá, no me vaya, no empiece con que defina o describa o categorice o clasifique, ya váyase a un punto en donde lo que quiere es que genere hipótesis y me solucione un problema. Uno tiene que saber en dónde está situado. Si mi curso está al principio, en la mitad o al final, ¿sí? Si mi curso es de pregrado o es de posgrado, ¿en dónde estoy yo situado para saber cómo armo todo este rollo? Bien, entonces, ¿cuáles son las características esperadas de un resultado de aprendizaje? Primero, tienen que ser definidos con claridad para ser comprendidos por todos los diferentes actores del proceso educativo, evitando ser ambiguos. Si son claros, todos vamos por el mismo camino. Si no, va a ser difícil. Incluso si no son claros para mí y no tengo clara cuáles van a ser las actividades del aprendizaje, pues tampoco voy a tener al final claro si los resultados, si están siendo adecuadamente medidos o no. Deben ser, como dije, observables y evaluables en la medida de lo posible, estableciendo en cualquier caso criterios claros para su evaluación. Deben ser factibles y alcanzables por el estudiante al término del periodo de aprendizaje, al tiempo que suponga un reto que despierte su interés por aprender. Encontrar este equilibrio es la parte del éxito del trabajo con resultados de aprendizaje. Y lo que decía antes, en los tiempos que uno tiene, porque uno no va a poner un resultado que finalmente no va a cumplir. Es decir, en este tiempo tengo una semana, 5, 8, 16, 20, 22. ¿Qué puedo hacer realmente en ese tiempo? Deben diseñarse para asegurar idoneidad y relevancia con respecto a la asignatura y la enseñanza, o sea, lo que se requiere. Los resultados de aprendizaje de cada asignatura deben guardar relación directa con los resultados de aprendizaje de la enseñanza en términos globales. Y lo que les digo, eso lo vamos viendo como al final de este curso. Bien, ¿qué debo verificar? Uno, si me he centrado en los resultados y no en el proceso, es decir, me he centrado en lo que el estudiante es capaz de demostrar y no lo que he hecho al enseñar. ¿En dónde me siento? ¿Sigo pensando en un enfoque basado en el profesor o estoy pensando en un enfoque basado en el estudiante cuando formulo resultados de aprendizaje?
sea, eso tiene uno que preguntárselo constantemente porque es que yo sí les aseguro que todavía estamos muy centrados en un enfoque centrado en el profesor. Ahora, comencé cada resultado con un verbo de acción. Utilice solamente un verbo de acción para cada resultado de aprendizaje. Evite términos como saber, comprender, aprender, estar familiarizado con, estar expuesto a, estar familiarizado con y estar consciente de. Se puede observar y se pueden medir esos resultados y una vez voy como visualizando eso. Se puede evaluar mis resultados. Hay que ir pensando eso. Incluir resultados de aprendizaje de acuerdo con los niveles de la taxonomía de Bloom. Si esa es la que voy a usar, si voy a usar lo otro, lo mismo. Coinciden todos los resultados con las intenciones y con el contenido del módulo, el alineamiento, todo el tiempo, alineamiento constructivo. Sugerí un número adecuado de resultados, máximo 9 por módulo. En todos dicen que entre 1 y 9, pero lo ideal es de tener entre 3 y 5. Lo que pasa es que cuando uno está empezando, o hace solo uno porque no sabe cómo hacer más, o hace muchos porque tampoco sabe cómo delimitarlos. ¿Qué sería lo ideal? Entre 3 y 5. Yo incluso diría que por ahí 3, pero ponemos máximo 9. Es posible lograr el resultado dentro del tiempo y los recursos disponibles, siempre hay que pensar en eso. O sea, yo voy a generar unas actividades, pero tengo los recursos para generar esas actividades. Si fueran laboratorios, tengo los laboratorios. Si es tecnología, tengo tecnología. Si es bases de datos, tengo bases de datos. Si está pegado a investigación, hay grupos, hay líneas, hay proyectos donde los estudiantes podrían entrar. Siempre hay que pensar eso y si el tiempo le da o no le da a uno. Bien, ¿qué ventajas entonces tendrían esos resultados? Entonces vamos a mirarlos desde el profesor, desde el estudiante, desde el proceso y desde la calidad. Desde el profesor, ¿por qué pueden servir? Porque van a ayudar a orientar la docencia hacia el logro de resultados de aprendizaje. Cambio de enfoque, completamente. Ayuda al profesor a reconceptualizar su propósito educacional teniendo en cuenta el punto de vista del estudiante, vale decir, en términos de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer una vez completado el curso, asignatura o el programa. Dirección. Yo diría que reconceptualiza, pero direcciona, es el concepto. Y ayuda al profesor a seleccionar la estrategia de enseñanza apropiada en relación con el resultado esperado. Por ejemplo, ¿qué sería mejor? ¿Una presentación, un seminario, un trabajo grupal, una tutoría, una discusión, una presentación en grupo de pares, una clase en laboratorio? Recuerden que ustedes tienen un proyecto educativo institucional que es lo que marca lo que se quiere hacer en términos de docencia, el propósito en términos de docencia en la institución, el tipo de educación que quieren dar, el tipo de persona que quiere formar, eso guía. Y eso genera unas políticas curriculares de qué es lo que hay que hacer. Y eso genera un modelo pedagógico de cómo quieren trabajar lo formativo para sus estudiantes. Entonces, desde ahí uno debe ir bajando todo eso, que es lo que vamos a ver como conclusión al final. Va bajando todo eso y entonces dice, ah, aquí está mi asignatura. ¿Y qué hace mi asignatura? ¿Y cuál es el modelo pedagógico que se utiliza aquí? ¿Por qué usar ese o no? ¿Me sirve o no me sirve? Las estrategias didácticas que provee o que muestra el modelo pedagógico me sirven, no me sirven, por qué me sirven, por qué no, qué es lo más adecuado a utilizar. Todo ese tipo de cosas en los procesos de planeación hay que pensarlo. Entonces, insisto, es mucho más que, venga, que verbo uso. Es todo un concepto de un diseño integral de una asignatura. Ok. Luego entonces tendríamos las ventajas de formular desde el lado del estudiante. Entonces veamos, al estudiante le permite de antemano saber los retos a los que se va a enfrentar en el curso, asignatura o en el programa, lo que se espera de él y cómo se va a evaluar el aprendizaje logrado. O sea, se vuelve todo transparente, se vuelve todo dialógico. Hay profesores que esto no les gusta, o sea, hay parte de mantener un halo de poder es no doy toda la información. Recuerdo alguna vez que estábamos con alguien diseñando, haciendo todo el proceso para renovar un registro calificado y entonces estábamos mirando algo de construir competencias. Entonces me fui primero a los estudiantes y les decía, ¿usted qué cree? ¿Cuál es su competencia acá? ¿Qué cree que debe saber en un momento dado? Dice, pues mire, a veces uno a veces empieza era una especialidad médica, uno empieza a hacer la rotación y a veces no sabe qué va a pasar ahí, simplemente
usted va a rotar en tal servicio y en tal hospital en este tiempo, entonces uno va, pero no sabe qué es lo que va a pasar ahí. A veces con los que están ahí más tiempo o los de otras universidades uno empieza a preguntar a ver cómo qué es lo que hay que hacer ahí y si ellos saben menos o más que uno. Y al final cuando le evalúan, el profesor les dice, pues la evaluación es todo, o le dicen del capítulo tal al capítulo tal del libro, pero la gente no sabía que se iba a enfrentar. Al final me decían, no sabían si sabían más, o sea, pues podrían compararse con otros para ver si sabían más o sabían menos, pero no sabían si sabían todo lo que deberían saber y de hecho estaban haciendo todo lo que tenían que hacer. No lo sabían. Y la evaluación nunca iba a medir todo lo que ellos se suponía que debían saber, porque las evaluaciones al final, para poder pasar de un año a otro de la residencia médica, eran muchas veces exámenes más memorísticos, de preguntas falso, verdadero, escogencia múltiple, pero eran cosas que tenían que aprender de memoria. Entonces, a pesar de que en el área de ciencias de la salud es muy práctico lo que se enseña y sería hasta más muy práctico poderlo describir, a la hora de la evaluación desaparece. Hay unas actividades de aprendizaje que permiten claramente desarrollar la competencia, pero ni se escribía la competencia en ese momento que trabajamos por competencia, ni se tenía claro que la actividad iba a favorecer la competencia, pero a la hora de la evaluación, el porcentaje más alto de valor de la calificación en la evaluación correspondía a exámenes escritos que eran mucho más memorísticos. Entonces, no había allí alineamiento. Cuando el estudiante sabe a qué retos se enfrenta, es más fácil para él meterse en el proceso. Y si saben cómo la va a evaluar, es también mucho más fácil. En la evaluación también, en mi experiencia, uno le decía a los profesores, hagamos las rúbricas de evaluación, digámosles qué vamos a evaluar, qué es lo que esperamos en todo el proceso. Y un profesor me decía, uy, no, pero si le vamos a regalar todo, pues entonces ya cerremos y vámonos, porque les estamos diciendo todo. No, se vuelve un proceso transparente para todo el mundo. Es que aquí la evaluación no se convierte en un ejercicio punitivo de poder, sino, venga, vamos los dos de la mano, yo lo guío, usted hace, yo le digo cómo, y vamos los dos de la mano y llegamos los dos al mismo punto, a donde yo le dije a través de mis objetivos, de lo que yo diseñé que íbamos a llegar. Vamos los dos juntos. Y al final es, oiga, sí, llegamos los dos juntos, no más. Luego hay que ampliar afirmaciones acerca de lo que el estudiante va a ser capaces de lograr una vez terminado el estudio. Él entiende qué es lo que va a pasar allí. Permite también transparentar información para ayudar a los estudiantes a seleccionar módulos o programas. Cuando hay flexibilidad del currículo y el estudiante la tiene toda clara, dice, oiga, tengo estas asignaturas de pronto electivas, me voy a ir por esta, o voy a ir por esta porque me parece que hacia allá me puede aportar mucho. Esto puede conllevar un aprendizaje más efectivo. E informan de manera clara a los empleadores y a las instituciones de educación superior en relación con los logros y las características asociadas en particular al perfil de egreso. Si el empleador, incluso para las mismas prácticas, ¿no? Si se sabe con qué llega el estudiante y cuáles son sus logros de aprendizaje en este momento, esas prácticas que se hacen durante la trayectoria de la carrera pueden como amoldarse o ajustarse más. Ok, ¿qué ventajas tiene? Desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como hemos visto, es una herramienta muy útil de planificación y organización del aprendizaje, como elemento descriptor de lo que se pretende llevar a cabo en un plan de estudio. Se hace clarito. Promueve el enfoque centrado en el estudiante, en la planificación del currículo, favoreciendo cambios de modelo de enseñanzas basados en profesores y contenidos a modelos de enseñanza basados en estudiantes. Clarifican el propósito educacional y pueden ayudar a diseñar otros aspectos del programa. En un curso alineado en forma constructiva, los resultados de aprendizaje proveen una guía para las actividades y para la evaluación. Se hace muy claro, siempre, alineamiento constructivo. También ayudan a asegurar la consistencia de lo impartido a través de módulos y programas. Ayudan a diseñar el currículo clarificando algunas áreas superpuestas entre módulos y programas. Ayudan a los diseñadores del curso a determinar en forma precisa los propósitos esenciales de ese curso. Ver los componentes del programa y cómo se enlazan y cómo se incorpora la progresión del aprendizaje. Que es importante, por eso yo decía,
Si yo estoy dando la asignatura a mitad de carrera, ¿qué implicaciones tiene cuando desarrollo esos resultados de aprendizaje que cuando lo hago al principio o cuando lo hago al final? Hay que pensarse en eso. Resaltan la relación entre enseñar, entre aprender y evaluar. Y ayudan a mejorar el diseño del curso y la experiencia del estudiante, por supuesto. Promueven la reflexión de la evaluación y el desarrollo de criterios de esta. Y promueven una evaluación mucho más variada y mucho más efectiva, con los ejemplos que les di previamente. Pero veámoslo también esas ventajas en términos de calidad, ¿cuáles son? El uso de los resultados de aprendizaje es una buena referencia de calidad del proceso educativo, puesto que su definición va a obligar a quien hace esto a reflexionar sobre los resultados deseados del perfil de egreso que ofrecen, porque no solamente lo estoy haciendo para mi cursito, sino eso cómo contribuye a todo el perfil de egreso y va a orientar ese sistema interno de aseguramiento de la calidad del programa para lograr esos resultados. Va a aumentar la transparencia y la comparabilidad de estándares entre y dentro de las instituciones. ¿Qué tal, por ejemplo, verificar entre ingenierías en una misma facultad o en general entre los programas de toda una institución? Juega un rol importante al actuar como puntos de referencia para establecer y para evaluar estándares. Para mí, ¿qué sería eso óptimo? Y se establecen como indicadores de logro de la calidad educativa de un programa académico. Hoy en día, con el decreto 1330 del 2020 que establece las condiciones de calidad para las renovaciones de registro calificado, y que luego se verá también con el acuerdo que saque el CESU del modelo integral de aseguramiento de la calidad, dicen que es muy importante tener esos indicadores de logro. Los indicadores de logro se refiere a se logran o no se logran los resultados de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es ese? ¿Cómo establezco ese estándar? Por ejemplo, que el 80% de mis estudiantes logren el resultado del aprendizaje, y lograrlo, voy a decir en este momento, que todos tengan una calificación entre 4 y 5, por ejemplo. No sé, es algo que toca ir pensándolo e ir analizándolo, pero por supuesto entonces están contribuyendo como indicador de calidad en esos procesos de aseguramiento de la calidad, que en Colombia serían para la renovación de registros y para las acreditaciones de los programas académicos. Ok, pero ¿qué limitaciones tiene formular resultados de aprendizaje? Lo que los estudiantes conocen, comprenden y son capaces de hacer al término del proceso es mucho más amplio que lo que los resultados del aprendizaje alcanzan a describir. Por supuesto, yo creo que sí. Fíjense el caso de Susan y de Robert, ¿cierto? Hay una que va mucho más allá probablemente de lo que uno pretende, y hay uno que no logra ir todavía, pero al que irá uno acompañando. Entonces, pero sí aclarar lo que uno quiere es clave. Escribir el resultado es clave porque es que guía y diseña el proceso hacia allá. Si obtiene mucho más, qué bueno, pero mínimamente debería obtener eso que uno piensa. Esta es una cuestión, sin embargo, que tiene que ver con una adecuada definición de resultados de aprendizaje, que en cualquier caso se considera un nivel mínimo exigible. ¿Ok? ¿Qué limitaciones tiene? Definir el plan de estudio en términos de resultados de aprendizaje requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere recursos y obstáculos a sortear. El cambio de enfoque hacia un modelo centrado en el estudiante exige la concienciación del personal académico de las universidades, la familiarización con su uso y la dedicación de tiempo y esfuerzo para reflexionar sobre los resultados que deben lograr los estudiantes, así como un trabajo en equipo para lograr objetivos comunes e integrados en el nivel superior. Supone, por tanto, en muchas ocasiones una transformación significativa que a menudo tarda años en hacerse efectiva. Esto es generar una cultura de calidad, ¿sí? Piénselo, por ejemplo, con todo lo de competencias que empezamos a trabajar y empezamos a trabajarlas hace mucho tiempo. Entonces, algunos entramos por ahí al proyecto Turing y Alfa Tuning para América Latina y a ver cómo se desarrollaban estas competencias, luego mirar cómo se implementaban. Luego, en el caso de la universidad donde trabajaba, se trabajó a Sergio Tobón, que era de las personas que tenía como claridad y estaba haciendo mucha investigación de cómo bajar las competencias y tenía una metodología para hacerla. Y bueno, pasamos por todo ese tiempo y sin embargo, hoy en día uno observa, siendo para académico, en los procesos de evaluaciones de registro o de acreditaciones, que todavía el asunto se centra muchísimo en asignaturas y no en competencias.
Algunas universidades han avanzado hacia competencia, pero sin embargo uno no logra que todos los profesores estén ahí metidos, ¿sí? Otro ejemplo, en la universidad donde trabajaba se hicieron un trabajo para competencias en inglés, en el manejo del inglés. Y fue un proceso muy interesante y duró casi 9 años trabajamos para poder hacer las competencias. Y encontramos que cada vez que llegaba un profesor nuevo había que meterlo y reciclarlo, digamos, nuevamente a un nuevo conocimiento de esto y cada semestre volver a hacerlo y volver a hacerlo, porque se tenía un marco muy interesante que trabajar con rúbricas interesantes por trabajar, pero cuando el profesor se enfrentaba a esto, si no estaba como metido en el rollo, se perdía todo el concepto de la rúbrica y la retroalimentación. Entonces, esto es generar cultura. Por supuesto que esto es una entrada, esto es tener el marco conceptual de cómo funciona, es tener la metodología de cómo se hace, es pensar todo el tiempo y no quitarse la cabeza el alineamiento constructivo, pero es tener esto y a partir de eso, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y voy a darle, y voy a darle, y voy a darle, y voy a ir mirando si me resulta, si no me resulta, si cambio, hago un poquitico de investigación sobre eso y cómo lo mejoro. Si ustedes ven en el libro de John Binks, el hombre lo que describe es cómo todo su proceso de ser docente y de ser investigador lo lleva a entender esto y cómo cada vez va mejorando el asunto, pero es porque es parte de su proyecto de vida el ser docente e investigador del tema, y eso lo lleva a escribir un libro como esto y a hacer una taxonomía como la que hizo, pero es porque se dedica uno a la docencia y se dedica a este tipo de cosas. Eso hay que pensárselo cuando uno va a trabajar resultados de aprendizaje. Entonces, requiere dedicación, requiere esfuerzos, requiere recursos y obstáculos a sortear. No se les olvide, eso va a estar presente todo el tiempo y, por supuesto, es una limitación. Si se redactan los resultados dentro de un marco muy estrecho, ello limita el aprendizaje y su resultado provocaría en los estudiantes una carencia en su desafío intelectual. Entonces, póngale que yo solamente voy a trabajar que recuerden y que comprendan y que apliquen. Y hasta ahí llegué, y hasta ahí llegué, y hasta ahí llegué. No me le da posibilidad de ir más allá. Puede haber una probable confusión en los resultados de aprendizaje entre los estudiantes y el personal si las directrices no se ajustan a una redacción apropiada de ellos. Por eso hemos dicho todo el tiempo, si no se hacen claros, dificulta, porque es que la claridad lo que da es guía, es dirección y es camino. Entonces es muy importante que sean bien definidos, porque si no se limita su formulación y su puesta en juego. Ok, ahora viene un resultado, una cosa muy interesante. Resultados de aprendizaje o competencias. Y le voy a decir yo que no tengo respuesta para eso. Pero sí les quiero mostrar un ejemplo. Ok, esto lo saqué en internet de la Universidad Evangélica de El Salvador, en donde tienen un manual para construir competencias e indicadores de logro. Esto es de 2017. Allá trabajaron con Sergio Tobón, que fue la persona que les dije que es un investigador que vino trabajando mucho tiempo en competencias. Entonces empezaron a trabajar con ellos. Entonces ellos dijeron, ¿qué son las competencias? Actuaciones integrales para resolver problemas del contexto con idoneidad y compromiso ético. Cuando uno va, fíjense que cuando yo mostré las definiciones de resultado de aprendizaje era muy común una descripción, un enunciado verificable, explícito de lo que sabe hacer, sabe, comprende y es capaz de hacer. Punto. Y todos es igual. Cuando uno va a una definición de competencias, esto es como la definición de currículo, que es miles de definiciones y uno al final no entiende todavía ni qué es la competencia ni qué es el currículo. Entonces uno trataba como de irse hacia una definición de competencia para poderla trabajar. Pero en competencia encuentra uno muchas definiciones. Aquí ellos dijeron que son actuaciones integrales para resolver problemas del contexto con idoneidad y compromiso ético. Yo en mi experiencia me quedé finalmente con la boya, que era un saber hacer en contexto. Finalmente me pareció muy clara cuando la entendí y me permitía trabajar con competencias. Pero bueno, aquí hacen esta definición y entonces dicen, cuando va a estructurar una competencia, tiene que tener en cuenta el verbo, el objeto, la finalidad y la condición de referencia. Si vamos a lo que yo les conté al principio de cómo se construía, es muy similar. El verbo, el objeto y la condición de referencia. Entonces uno dice, pero realmente, ¿qué diferencia hay entre competencia y resultado de aprendizaje?
Entonces ellos dicen, el verbo, selecciona uno en una taxonomía, pone la taxonomía de Bloom y dice, escoja un verbo de acción, lo que yo les vengo contando. Después, determine el objeto, es el contenido sobre el cual recae la acción del aprendizaje. Entonces tiene el verbo y tiene el objeto. Aplica, ¿qué aplica? Técnicas de resolución de conflictos en materia familiar. Igual que si lo estuviera haciendo en un resultado de aprendizaje. Luego, refiera el para qué, la finalidad, o de qué forma queremos orientar el proceso. Aplica técnicas de resolución de materia de conflicto para propiciar cambios y mejorar la calidad de vida en el país. Hay una finalidad. Algunas, sobre todo en las universidades chilenas, y ahorita lo voy a mostrar, adicionan a el verbo, el objeto, condición y el contexto a la finalidad. Luego, la condición de referencia. Se establecen las condiciones dentro de las cuales queremos que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje. Puede ser una actitud ética o una determinada norma o un referente teórico o metodológico que va a indicar la condición de calidad. Entonces dice, aplica técnicas de resolución de conflicto en materia familiar para propiciar cambios y mejorar la calidad de vida en el país, participando como mediador y conciliador de problemas o problemas familiares. ¿Ok? Entonces, ahí está. Y entonces, esa es la formulación de la competencia, de acuerdo a la definición de ellos que dice que la competencia son actuaciones integrales para resolver problemas del contexto con idoneidad y compromiso ético. Entonces, por eso ellos al final la definen así. Utilizan una metodología, explican en qué es cada partecita de la metodología, le dice que del verbo haga el favor y aplica una taxonomía. Cuando yo aprendí lo de las competencias, y bueno, es mucho más, metodológicamente es todavía más, digamos, complejo todo el modelo de Tobono. Cuando yo lo conocí tenía unidades de competencia, tenía una gran cantidad de cosas, pero el verbo, nunca oí yo que el verbo venía de una taxonomía. Yo en ese momento solo oí que eran verbos y que había que utilizar verbos. Y de pronto por ahí aparecía alguna tabla de Bloom, pero no tenía ni idea qué era y el asunto era por ahí. Bien, entonces ahí está, verbo de desempeño, objeto, finalidad y condición. Entonces simplemente usted tiene esto y chin, 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 llene cada espacio. Bien. Entonces, voy a irme ahora a resultados de aprendizaje en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. ¿Ok? Ellos tienen también una infografía en donde van a enseñar cómo se hace todo esto. Dice, el profesor define los resultados de aprendizaje esperados en función del perfil de egreso de su carrera. De acuerdo. También declara en su dimensión evaluación para el aprendizaje que el docente comunica los criterios de evaluación a sus estudiantes. Entonces, ¿ellos qué dicen? ¿Cómo redactar? Use una palabra de acción mediante un verbo. Elija el verbo de una taxonomía promoviendo los niveles superiores. Usar un solo verbo por resultado. Evitar verbos antiguos como conocer, aprender, familiarizarse con. Y considere la alineación del resultado del aprendizaje con el perfil de egreso de la carrera o el programa. Aquí encontrará algunas indicaciones. ¿Qué tiene? Verbo que realiza el estudiante. Resolver. Objeto. ¿Mediante qué saberes, contenidos, actitudes? Problemas físicos con exactitud. Condición, ¿en qué contexto? A partir de la teoría newtoniana. Finalidad, ¿para qué de la acción? Para establecer sus implicaciones en. ¿Ok? Entonces, miren esto. La competencia y el resultado de aprendizaje. ¿Qué tienen? Verbo de acción, objeto conceptual, objeto, condición, condición, finalidad, finalidad. Entonces, ¿qué uso? ¿Competencias o resultados de aprendizaje? ¿Qué les puedo decir yo en este momento? Luego vamos a mi perspectiva. Mi perspectiva es que yo hago un perfil de egreso en términos de competencias. Y yo digo, ¿qué es este profesional? Si fuera a nivel universitario, ¿qué es este profesional y en qué es competente? Y eso es lo que yo le muestro a un empleador. Y eso es lo que con él, cuando viene a mí al inicio de la carrera, dice, esto es lo que yo quiero lograr. Al final debe salir con ese perfil de egreso. Entonces yo tengo unas competencias y de ahí lo que yo pienso es qué es ser competente, ¿cierto? Entonces digo, un profesional en administración de empresa es un profesional que, con estas competencias, esto es lo que es, ¿sí?
Y esto es competente quiere decir que es con estos que va a salir de acá. Y para lograr esa competencia, yo tengo un plan de estudios con unas asignaturas o cursos o módulos y en cada uno yo voy generando resultados de aprendizaje pequeñitos que al ir sumando me hacen todos los resultados de aprendizaje en la carrera y al final que tengo un perfil de egreso de una persona, de un profesional que es competente en determinadas cosas y que determina que se hace profesional en otro. Es mi forma de verlo. Pero cuando uno revisa, a veces literatura dice que dentro de los resultados de aprendizaje están las competencias. Algunos dicen, no es que las competencias son más de individuo, los resultados son más de programa. Pero yo no se ha podido dilucidar a qué voy o a qué no voy. ¿Qué creo que sí ha aportado el resultado de aprendizaje que no lo vi en todo el proceso mío docente y de gestora administrativa? No lo vi, es esto. La posibilidad de hacer alineamiento, o sea, use lo que use. Digamos que yo use aquí resultados de aprendizaje o que yo lo llame competencias. ¿Qué es lo importante? Que haya un alineamiento para lograr lo que yo deseo lograr en términos de la asignatura con respecto a mis objetivos o en términos de todo el programa o en términos del perfil del programa. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo tener aquí el objetivo, el resultado, la competencia, como lo quiera llamar. Ahorita estamos, no es que estemos en una moda para mí de resultado de aprendizaje. Lean el libro de Vinci y verán que no es que estemos en una moda, sino esto tiene una lógica, esto tiene sentido común en un proceso de educativo. Usémoslo, usémoslo y veamos qué pasa. No nos quedemos en la discusión de, ole, ¿y qué voy a resultado o voy a competencias? No sé, ¿qué le parece a usted mejor? ¿Qué definiría? ¿Por qué le parece que es más adecuado por competencias? ¿Qué dice desde la política curricular de su institución? ¿Qué dice su modelo pedagógico? ¿A qué le quiere trabajar? ¿A competencias o a resultados? Pero sí, por ejemplo, lo de los objetivos, que era más desde el profesor, lo dejo a un lado. Entonces ya me quedo desde el estudiante, utilizo competencias o resultados. ¿Qué quiere hacer? Al final se están definiendo de la misma manera. Entonces, hablemos de resultado de aprendizaje porque la competencia nunca me dijo a mí, por lo menos, que el enfoque estaba en el estudiante. El resultado de aprendizaje desde el principio me están diciendo, cambiemos el enfoque, ¿sí? No es tanto si va a ser competente o no, sino qué voy a hacer con él de las cosas que él debe aprender para lograr el perfil que estamos estableciendo, para lograr el objetivo de mi curso. Entonces, lo clave es alinear todo esto. Lo que yo espero que el estudiante haga, el resultado de aprendizaje, con cómo lo va a hacer, qué tipo de actividades le voy a dar y al final cómo voy a evaluar el desempeño del estudiante. Entonces, juguemos con eso. Esto hay que sacarle jugo. Es el alineamiento constructivo, es el diseño, es el direccionamiento, es hacer mucho más claro en planificación y en direccionamiento lo que yo quiero hacer en mi asignatura, lo que yo quiero hacer en mi área, lo que yo quiero hacer en el programa y al final obtener el perfil que yo quiero obtener. O sea, es todo un proceso de direccionamiento, hace mucha claridad. Para mí, en la evolución de competencias a resultados de aprendizaje, la evolución y lo que encontré sorpresivamente era algo que había con mucha lógica y que siempre estaba ahí, que era el alineamiento constructivo. Y creo que todo se hace para que haya una comprensión de todo esto por parte del estudiante y de uno mismo en lo que uno está haciendo. Bueno, básicamente esto era como lo que quería mostrarles de mi percepción de cómo se formulan, cómo se redactan estos resultados de aprendizaje, cuáles son las limitaciones, cuáles son las ventajas. Y cómo pues tenemos que mirar de todas maneras a todos los lados las experiencias que hay, cómo se ha venido haciendo. Y el todo es hacerlo, no quedarnos en, ¿será que sí? ¿Será que no? Esto no me funciona. Hay que meterle investigación a esto, hay que mirar por qué le funcionó, por qué no le funcionó. Miren 1 y 10 veces el video de alineación, de alineamiento constructivo, o sea, lo sitúa uno. Lo mismo que el documento de calidad de los aprendizajes universitarios, lo sitúa uno mucho, por eso me parece como tan clave leer, ver, leer, este tipo de cosas. Por eso digo yo, la idea de hacerlo en 2 semanas era que yo pensaba de pronto, bueno, como toda la gente tiene tanto trabajo hoy, siguen trabajando en las universidades y lo están haciendo hoy con la virtualidad,
pues que tuvieran la posibilidad de el fin de semana poder volver a ver el video y tratar de leer este libro porque apoya mucho todo lo que estamos haciendo. Ok, no sé si tienen alguna pregunta o si no vamos a pasar un poco a Sí, las tareas y a los talleres. hay varias preguntas, pero antes de empezar quería pedirles un favor. Todas las personas, digamos, que hicieron transferencias, les puedo pedir el favor que me envíen copia de la transferencia, o si las instituciones hicieron la transferencia, que les pida que me envíen la transferencia, porque tengo acá un montonal de consignaciones que desafortunadamente no me han dicho quién las realizó, entonces no puedo enviarles las facturas. Eso es uno. Y si les puedo pedir a las personas, digamos, que pagaron como persona natural, si me pueden enviar un correo, su nombre, su cédula y su dirección física, que estoy enviando ahorita las facturas, se los agradecería mucho. Y si quieres empezamos con las preguntas. Ok. Eh, ¿Estos resultados irían acompañados de recursos institucionales o deben ser del programa? No, pueden ser de ambos, pueden ser de ambos. Un recurso institucional, por ejemplo, no sé, bases de datos, pues Listo. está en la biblioteca, por ejemplo, ¿sí? Y la biblioteca es en general institucional y para programas. Ambos tipos de recursos. Los laboratorios de pronto pues los puso la institución, los insumos los da la institución, no necesariamente el programa. Listo. Estos lineamientos constructivos están muy asociados a la cultura institucional y la actitud que asumen los docentes frente al proceso. Es cierto, esa es la respuesta. Listo. Siguiente, puede ser que los resultados de aprendizaje generen la competencia. En este caso, se determinaría la competencia para determinar los resultados de aprendizaje. Yo creo que sí, y eso es lo que yo quiero ver, que revisemos luego con el programa y es lo que yo llamo también alineamiento curricular. Vamos a mirar cómo se logra eso. Listo. Siguiente, sí, ya les doy para que hablen. ¿Puede haber varios resultados de aprendizaje al finalizar el proceso de formación de una sola asignatura? Claro. Eh, Dicen que entre 1 y 9, que lo ideal es entre 3 y 5, no tener muchos, no tener uno único y no tener muchos. Yo diría que en promedio entre 3 y 5. Pero es que es en la medida que uno va afinando, ya dice, mire, esto es como el clave. Pero mientras uno no afina y va aprendiendo, pues de pronto va a tener varios. Lo importante siempre es que sean medibles y observables. Siguiente, Mónica, respecto a la construcción de los RA, el ministerio habla de que sean sostenibles en el largo plazo, que le permiten al profesional adaptarse a las dinámicas y al entorno. ¿Cuál sería la estrategia para demostrar esta característica? Pues es que primero hay que decir, mire, yo los formulé así. Esto es lo que la universidad define como resultado de aprendizaje. ¡Tum! 2, ¿cómo los vamos a formular? Los vamos a formular así, tan, 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 tan. 3, los formulamos. Aquí están. Mire, en este programa académico, estos son los resultados de aprendizaje. Tan, 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 tan. ¿Cómo los implementamos? Así. ¿Cómo los evaluamos? Así. Entonces va mostrando todo el proceso, desde cómo lo teorizaron, cómo lo operacionalizaron, cómo lo implementan, cómo lo miden y cómo evalúan todo el proceso. Eso es lo que hay que hacer con esto. Acá nos dijeron a qué se refiere por módulo. Usted dijo que se formulan 9 RA por módulo. Claro, es que depende cómo lo tengan armados las universidades. Yo puedo hablar de sus planes de estudio. Yo puedo armarlos por módulos, puedo armar, se llama módulo, asignatura, curso, unidad. Es que depende de la institución, cómo se llama Listo. y cómo lo arman. Claudia, si quieres puedes desbloquear el micrófono para realizar la pregunta. Muy buenos días para todos. ¿Me Buenos escuchan allá? días. Sí, Sí, un poquito más Bueno, yo alto si estuve, puedes hablar de pronto. permíteme un momento, subo el... Listo. Bueno, yo he revisado varias de la literatura que inclusive nos mostró la profe y empecé a hacerme unas preguntas que inclusive las transmitía al ministerio con respecto a cuando salió el decreto 1330 y fue, por ejemplo, lo siguiente,
cuál era la base teórica de los resultados de aprendizaje. En ese momento pues no tuve respuesta, pero en lo que veo entonces empieza a estar asociado al constructivismo, porque si nos centramos en el estudiante, entonces su base es constructiva. Eso nos permite que aquellos que tenemos nuestro modelo pedagógico educativo en esa línea no vamos a tener que modificar tanto nuestro proyecto educativo e institucional. Esas son las conclusiones como que he ido llegando. Hay una pregunta que me surge, es la relación entre objetivo, resultado y competencia. Por lo tanto, para mí sería entonces el objetivo que me trazo como docente está alineado con el resultado de aprendizaje que me va a permitir desarrollar una competencia para salir al sector productivo. Entonces, esa sería la ruta: objetivo, resultado, competencia. Eh, con respecto de que si vamos a poder tomar decisiones, si nos quedamos con competencia o resultado de aprendizaje, hasta el momento lo que tengo entendido es que todas las instituciones tienen que migrar a resultados de aprendizaje, porque eso es lo que nos va a ir a buscar el Ministerio de Educación. Hace poco estuve en un encuentro a nivel internacional que citó la corporación Penser, y ahí decían que esa discusión se debe dar porque al parecer no estamos todavía preparados a nivel nacional para hacer migrar todas las instituciones. Y otra de las cosas que me surgen, se está vulnerando la autonomía universitaria, porque si ya nos dijeron, ustedes tienen que hacer esto, no hay vuelta atrás. Todos tenemos que migrar a los resultados de aprendizaje. ¿Y en cuánto tiempo vamos a poder medir ese impacto? Porque en la literatura dice que prácticamente eso se mide con la primera promoción a partir del momento que se implementa. Esas son como todas las cosas que me han ido surgiendo a lo largo del cuando sale el 1330 y pues con la literatura y ahora con el desarrollo de este curso. Muchísimas gracias. Ok, mira, pues sí, la norma establece que hayan resultados de aprendizaje, pero pienso, cuando uno lee la norma, yo lo que pienso es que es la evolución que hemos tenido en el sistema de aseguramiento de calidad en Colombia. Todos estos años que hemos venido trabajando, al final lo que está diciendo, mire, no, para que haya una calidad en un programa académico no es tan importante las capacidades y los procesos, sino finalmente el logro y el resultado. Entonces lo que nos está diciendo, sí tenga, que leía en algún día de estos estaba leyendo que decían que el problema que han tenido las universidades es que se centraron mucho en infraestructura y realmente no mucho en el proceso educativo. Entonces uno dice, respecto a esto, ¿qué es, ¿cuál es el papel que tiene que hacer la universidad en términos y el programa en términos de aseguramiento de la calidad de su programa cuando renueva el registro o cuando lo acredita? ¿Debería centrarse realmente en logros y debería centrarse en resultados? Creo que sí, esa es la evolución que ha tenido el sistema de aseguramiento de la calidad. Ya no me cuenten en las renovaciones de registro, tiene estas actividades de bienestar, esta es la plata que hay, esto es lo que se hace en investigación, sino muéstrame cómo todo eso confluye en un logro. Y el logro es que finalmente se obtenga el perfil. Y obtener el perfil implica que yo tenga claro qué es lo que voy a hacer, qué es lo que diseño en cada curso, cuáles son los resultados, puedo trabajar con mis estudiantes, cuáles son las actividades, los recursos, todo lo que yo voy a utilizar. Entonces creo que es la evolución natural del sistema, lo cual nos lleva a pensar que sí tiene lógica en este momento ya empezar a trabajar en resultados de aprendizaje. Lo que pasa es que no todas las instituciones de educación superior de cualquier tipología en el país tienen el mismo nivel de desarrollo. Entonces es un problema. Si vamos a mirar en la acreditación, pues del total de instituciones de educación superior que hay en el país, acreditadas no hay mucho. De más o menos 13.000 programas que hay en el país, hay tal vez 1.300, el 10% está acreditado. Entonces no todo el mundo tiene el mismo desarrollo. Pero lo bueno que tiene el decreto es que la evaluación o la verificación de condiciones de calidad que se va a hacer se hace con miras a la institución misma, la misma tipología del programa, el tipo de universidad, el tipo de universidad que es el mismo, que ya es a su misión, a su propia identidad. Hoy en día ya al PAR y al Ministerio se supone, y en CONACES y en CNAES, usted no puede juzgar a todos de la misma manera, usted tiene que juzgarlo de acuerdo a sus particularidades. Entonces, el mismo nivel de desarrollo va a ir determinando cosas. Ahora,
¿Por qué resultados y no competencias? Yo a veces pienso que uno como universidad en su propia autonomía debe decir, mire, la razón por la cual yo me quedo con competencias y no resultados es esto, y con una argumentación, pero bien establecida. Y si al final yo demuestro que yo lo que tengo es todo diseñado por competencias, pero que igual yo logro ese perfil, ¿cierto? Porque la idea del resultado de aprendizaje es que el perfil que usted prometió sea con el perfil que salga el resultado, ¿cierto? Entonces, con el perfil que salga como resultado del proceso. ¿Y cómo mido eso? Hombre, pues, ¿qué tanto lo está absorbiendo el mercado? ¿Realmente tienen una buena empleabilidad? ¿El salario de enganche de ellos es bueno? Si lo miro a través de las encuestas que se hacen cuando salen los egresados al momento 0, 1, 3 y 5 que se hacían antes, ahora creo que es 1 y 5. Cuando yo miro eso, estoy mirando si realmente fue pertinente o no fue pertinente lo que yo hice con él, si logré o no logré el perfil. Entonces, uno como universidad, a pesar de que exista la norma, uno podría definir, mire, como universidad, en los procesos de verificación de condiciones institucionales o de condiciones de programa para renovación en acreditación, nosotros como universidad tomamos la decisión de seguir trabajando con competencias. Nosotros no vamos a entrar a resultados de aprendizaje, pero le voy a demostrar cómo haciendo un trabajo de este tipo yo logro obtener el perfil y le voy a mostrar indicadores de logro, indicadores de resultado y de impacto que le va a demostrar que ese tipo de cosas que yo hago me funcionan. Y al final ese profesional, técnico profesional o tecnólogo efectivamente está encontrando trabajo en Colombia o en el exterior, ¿cierto? Entonces uno debería poder decir que, ¿cómo iría el orden? Yo a veces digo que en el perfil establezco las competencias. Una vez que yo establezco las competencias, voy y miro en esa estructura curricular cómo lo hago, miro el plan de estudio, miro la asignatura, miro el resultado, armo la cosa y al final, ¿qué tengo? Pues las competencias. Entonces, sí va, yo diría, las competencias van al inicio porque guían lo que yo quiero obtener en el perfil y al final porque verifico si logré el perfil con esas competencias. Entonces va como competencia, objetivo, resultado, competencia, desde mi punto de vista. ¿Cuándo se mide el impacto? Claro, el impacto hay que irlo midiendo incluso semestre a semestre. Es como si hiciera una reforma curricular. Cuando uno implementa una reforma curricular, pero reforma, y uno va mirando, la va implementando semestre a semestre y va viendo. En esto debería hacerse lo mismo. O sea, vamos a implementarlo y vamos a ver qué pasó. Si lo logramos, no lo logramos, la evaluación sí la está midiendo, la embarramos porque la evaluación parece que no es muy clara, las actividades no fueron las más precisas. Yo diría que hay que evaluarlo semestre a semestre y por supuesto ya después mirado en toda una corte. En una corte uno puede mirar semestre a semestre qué pasó con cada asignatura. Digamos que uno podría tener 3 momentos de evaluación de indicador de logro, del resultado como indicador de logro durante la carrera del semestre 3, 6 y 9, y luego lo hace con Saber Pro. Pero en 3, 6 y 9 puede decir, estos eran todos los indicadores para el programa, estos eran todos los resultados ya para el programa, medidos al tercer semestre de forma integrada, ¿qué pasó? Medidos al sexto semestre, ¿cuál es el resultado? Medido al noveno semestre, ¿cuál es el resultado? Entonces tengo 3 indicadores, digamos, de logro a través de esos 3 momentos en la trayectoria que yo miro eso. Al final, ¿cuál es el resultado en Saber Pro? Y después, ¿cuál es la empleabilidad? Entonces yo puedo mirar, secuenciar todo eso para ver qué es lo que pasa. Pienso que puede ser así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en nuestro Marta Liliana, en nuestro caso, nuestro modelo pedagogo tiene una perspectiva crítica. Esto quiere decir que si tomamos la taxonomía de Bloom, tendríamos que aspirar a los dominios superiores, sin descartar los niveles que se encuentran en la base de la pirámide. Jenny luego pregunta sobre, entonces, los resultados de aprendizaje para un proceso de calidad deberían formularse y demostrarse para cada condición. Para cada condición. No, básicamente es en procesos, en toda la parte de procesos curriculares, es en esa condición donde uno lo va a mostrar. O sea, en condiciones institucionales hay una partecita que dice allí que cómo armó con la política curricular, cómo se armó lo de resultados. Pero en las condiciones de programa es simplemente en la parte específica de lo curricular donde uno lo muestra.
¿Qué tiempo da el ministerio? Fíjense esto que uno que escuchaba antes de que estuviéramos, digamos, guardados por la pandemia, uno lo que escuchaba era que iban a traer gente que va a empezar a hacer talleres de resultados de aprendizaje. ¿Qué tiempo? Igual que condiciones institucionales que decía que ya pusieron los ciclos y entonces uno en uno de esos ciclos, igual que mete las renovaciones de registro o mete las acreditaciones, debe meter las condiciones institucionales, pero yo creo que todo esto se va a alargar un buen tiempo y es positivo porque les va a dar tiempo para trabajar. Yo creo que hay que empezar a trabajarlos ya, a conceptualizarlos, a hacer una definición por parte de la institución de educación superior y dice, esto es y lo vamos a trabajar así, o me quedo con competencias y lo que hago es que voy a afinar la competencia con un alineamiento constructivo. Deben definir qué hacer, digamos, empezar como el proceso de planeación desde arriba, desde las direcciones de calidad o las direcciones de currículo o la vicerrectoría académica, empezarse a pensar cómo lo van a armar y empezar a hacer unos talleres con los profesores y capacitación de los profesores y empezar a bajarlo. O sea, hay un buen tiempo ahorita, porque fíjense que probablemente si no hay un aislamiento en las casas de aquí a final de año, de acuerdo a cómo vaya la curva epidemiológica, vamos a salir guardando. Entonces, todavía hay un buen tiempo para trabajar todo esto, digamos, un poquitico con calma por las circunstancias, creo yo. Bueno, Claudia quiere comentar algo, o Carlos quiere algo, no sé. Sí, si quieres, Claudia, primero desbloqueas el micrófono y hablas y luego sería Carlos. No, qué pena, no había bajado la mano ya. Ah, ok, lo siento. Y Carlos. Sí, buenos días. Hola, Carlos. Gracias, Mónica, gracias, Ana, y a todos los participantes. Digamos que uno de los aspectos que yo encuentro en el decreto 1330 es el de los objetivos misionales. No sé si está explícito así, pero más o menos lo entiendo. Como los objetivos misionales que estarían como la parte superior de la organización. La identidad y la misión. Correcto. Entonces, cuando Mónica habla sobre centrarse en resultados de aprendizaje, pues como una sugerencia la entiendo perfectamente. ¿Qué pasa con las otras dos funciones sustantivas de la universidad? Con investigación y con extensión. Por ejemplo, si a mí el ministerio va a mirar que todas las condiciones confluyan en indicadores de logro, de resultados y de impacto, en términos de resultados de aprendizaje, me preocupa un poco el reduccionismo que pueda tener el concepto de universidad allí. ¿Qué tanto se impacta el concepto de universidad? Pensando en las otras funciones sustantivas. Okay. Y la preponderancia pues que últimamente ha tomado la condición de bienestar universitario, que también algunos la están como mostrando como una función sustantiva, sin estar pues declarada en esos términos. Sí. Entonces, esa preocupación me queda, ¿cómo se manejaría el asunto? Ok, Carlos, mira, nosotros lo que pensamos fue que, digamos, metodológicamente en el taller vamos de la construcción en el nivel asignatura, luego vamos a la construcción nivel programa, luego tenemos que mirar el contexto institucional y luego vamos al contexto normativo, o sea, vamos de menos a más. Entonces vamos a llegar a revisar cómo la misión y la identidad, la misión y la visión y generar el proyecto educativo institucional y si tienen proyecto educativo el programa, cómo contribuye a entender todo este proceso. Entonces, lo vamos a revisar. Segundo, si estamos pensando, por ejemplo, en un programa de pregrado a nivel universitario, y en el programa de pregrado, pues hay condiciones y hay temas que se manejan y hay funciones sustantivas que igual funcionan aquí, la docencia, la investigación, la extensión, la previsión social y el bienestar. Si tú también dentro, digamos, tienes en el pregrado necesitas generar procesos de formación en investigación, ¿cierto? La formación en investigación implica
que de fondo tu programa y tu universidad tiene grupos, tiene líneas, tiene proyectos, tiene productos, tiene semilleros, tiene jóvenes investigadores. Todo eso lo combinas para poder generar aprendizaje en investigación, formación en investigación. Entonces, no queda aparte. Está dentro del proceso formativo, queda, digamos, y se arma allí. Entonces, tú vas a tener a los estudiantes, si les gusta, a los que les gusten semilleros de investigación. Puedes tener también jóvenes investigadores, pero si estás en un nivel de maestría y doctorado, pues la investigación va a ser mucho más visible a nivel curricular. Y lo mismo, trabajas con grupos, líneas, todo esto, pero hay un tipo de formación en investigación diferente. Si lo vemos desde extensión, por ejemplo, las prácticas pueden ser vistas desde extensión. Los trabajos en comunidad pues están desde extensión. Entonces, eso hace parte también de lo curricular y puede estar establecido como parte de resultados de aprendizaje o como actividades de aprendizaje para favorecer el resultado de aprendizaje. Entonces, tú mezclas, o sea, cuando uno diseña un currículo, no solamente lo está pensando desde la docencia que voy a hacer, sino que interviene necesariamente la investigación y la predicción social dependiendo del nivel educativo que se esté manejando. Ahora, bienestar, porque es que el bienestar está contribuyendo a la formación integral del estudiante. Entonces, ¿qué tipo de actividades están procurando todo este tipo o facilitando el desarrollo de esas funciones sustantivas y la formación integral del estudiante? Porque no solamente desde la misión, pues yo decía siempre, el proyecto educativo establece cuáles son esos propósitos desde la docencia, la investigación y la proyección social. Pero también estoy diciendo cómo formo integralmente a una persona, no solamente desde lo disciplinar, lo que me marca el proyecto educativo de lo que es lo que yo pienso que es la educación, lo que yo pienso que es la formación como universidad, de lo que yo pienso de qué es la persona, qué es esa persona que yo quiero educar, ¿cierto? Entonces ahí mezclo la formación integral más lo específico. Y la misión y la identidad marcan cuáles son los propósitos de esa formación, y esa es la forma en que yo mezclo como todas las cosas. Yo mezclo la identidad, la misión, las funciones sustantivas, ya lo que tendría que hacer en términos de resultados de aprendizaje. Pero por supuesto, y digamos que considerado como funciones sustantivas o condiciones de calidad en la docencia, uno considera todo eso, porque todo lo que uno utiliza por partecitas lo que hace al final es mostrar el perfil. Entonces, yo tengo la docencia y los resultados de aprendizaje, pero yo quiero también que se formen hoy en día en investigación, pero yo quiero que haya cosas de extensión, yo quiero que los estudiantes tengan movilidad nacional e internacional, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas se mezclan. De pronto lo vemos un poco más, voy a tenerlo en cuenta para que lo veamos un momento un poco más como en lo normativo, que al final no lo engloba todo. Es que a veces me pierdo porque estoy empezando a ver lo que están chateándome y entonces, pero bueno, voy a centrarme más en lo que me digan ustedes. Bueno, siguiente pregunta. Carlos, le respondí a sus inquietudes un poco. Carlos, si quieres hablar. Sí, en parte, pero digamos que mi pregunta iba en también pues como con esta intención. Yo entiendo que la formación integral pues hace que las funciones sustantivas de investigación y de extensión y de bienestar contribuyan a ese proceso de formación del estudiante. Eso es como transparente. Pero en el diseño ya del currículo, pues el ministerio organizado en la condición, creo que en la 4, organización de actividades académicas, si no me equivoco, y proceso formativo, y ha separado la 5ª y separa la 6ª, pues que en este caso es investigación y otras cositas que le añadió, y extensión o relación con lo externo. En ese orden de ideas, cuando habla de formación investigativa o en investigación, yo tendría que estar resolviendo el tema de esa formación en la organización de actividades en la 4ª condición, o tendría que hacerlo en otro escenario. Y a la vez, cuando esté trabajando también lo de extensión,
y lo de bienestar tendría que hacerlo. Segunda pregunta, y para yo hablar de formación en investigación tendría que hacer permítame la expresión, como una programación aparte específica para que se comporte con el modelo de Bloom y de todas estas cosas que estamos hablando en el tema de investigación, ¿o cómo es el cuento allí? Mire, yo cuando como para académico he leído un documento, como consultora hoy los ayudo a construir, yo siempre a la gente le digo que cuando, el- el- digamos que desde el Estado esto está dividido en partecitas porque de alguna forma es, para que no le escape cosas, muéstreme esto, esto y esto. Si usted ve hoy la propuesta de resolución de parámetros para autoevaluación, verificación y evaluación de condiciones institucionales y el programa, allí se especifica todavía más. Mire, aquí muéstreme esto, aquí muéstreme esto, aquí muéstreme. Cuando lo hace por primera vez, estas son la evidencia. Cuando lo hace por renovación de registro calificado, muéstreme estas evidencias. O sea, lo va haciendo por partecita a partecita. Entonces, se hace, digamos, metodológicamente para la armada del documento y para lo que uno tiene que mostrarlo por partes. Pero yo le digo a la gente siempre, cuando construyamos un documento es como si uno echara un cuento, como si estuviera leyendo una historia muy agradable, porque a uno le pasa a veces que como para lee un documento que tiene 300, 400 hojas, y una vez sobre todo lo curricular uno lo lee, y uno dice, ¿cuándo voy a llegar al punto? Y está uno cansado, ya lea y no ha llegado a ningún lado. Entonces, está armado por partes, porque metodológicamente es así. Es como decir, usted puede ver toda la película o vea el capítulo, la sesión 3 y el capítulo tal, o, ¿sí? O véala toda de una. Usted decide cómo es. Cuando uno la lee todo de una, debe tener un hilo conductor, debe ser un cuento, debe ser muy agradable para uno leerla y dice, uy, claro, de allá me vienen contando esto así, y llego aquí y lo entiendo aquí. Así debería ser. Y cuando uno establece curricularmente las cosas también es dónde engrano cada cosa. Está aquí mi plan de estudio y mi currículo, pero ¿dónde engrano la investigación en eso? ¿Dónde estoy engranando la previsión social? Eso tiene la lógica en la construcción y en el diseño de un programa. Yo quería también mostrarles un poco cómo se diseña un curso y cómo se diseña un programa. Vamos a ver si alcanzamos al final, pero la idea es cómo integra uno todo esto. Hay una integración, esto uno lo puede mostrar por partes en un documento de renovación de registro calificado o en la creación de un programa para la obtención por primera vez del registro, pero sí hay una lógica en la integración de esto. O sea, la investigación se requiere para una universidad para generar nuevo conocimiento, ideal, ¿sí? Pero la investigación contribuye a ampliar el conocimiento sobre las cosas y a formar estudiantes con un nuevo conocimiento, sobre todo en esta era tan acelerada en que todos vivimos. Entonces, Carlos, ¿qué función tiene? ¿Usted tiene función de directivo o algo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Carlos? O bueno, mientras Carlos me Sí, responde. sí, ya, es que tenía silenciado el micrófono porque me dan esa instrucción. Sí. A ver, sí, yo trabajo en el tema como de planeación académica, de estos procesos. Entonces, pues la inquietud que surge es, qué pena con el auditorio que está aquí, pero tengo que hacer Tranquilo. como una remembranza del asunto. El Sí. decreto 1280 que se abortó, ¿se acuerdan del decreto 1280? De En mi 2018. parecer tenía unos avances muy interesantes. Por ejemplo, si yo mal no recuerdo, eh, el tema, el tema o la condición de investigación desaparecía como tal y se integraba en la parte curricular. Se hacía explícita esa integración. Nosotros trabajamos en la institución un enfoque basado en el ABP y el ABPR. Eso pues significa que la estrategia de aprendizaje fundamental que promovemos es la estrategia de proyectos y problemas. Entonces eso permite desde la función docencia trabajarlo de manera muy concienzuda, digámoslo en esos términos. Y el estudiante llevarlo a ese nivel de aprendizaje.
Cuando sale el 1280 vimos ahí la gran oportunidad, porque es que cuando llega un par académico y comienza, aunque el ministerio establece la estructura del decreto por términos metodológicos y separa las cositas en artículos, algo que está integrado lo descompone. Entonces, tristemente, no sé si la experiencia de los demás, los pares suelen llegar con una lista de chequeo. Con una lista de chequeo, que es objetiva, sí, pero que no permite comprender un todo o la dinámica de un todo. Entonces, cuando tú tienes una lista de chequeo, entonces tiene grupos de investigación, tiene líneas de investigación, tiene grupos reconocidos en conciencias, cuántos papers tiene, cuánto, no sé qué. O sea, es esa lista de chequeo que de alguna manera pregunta por resultados, por evidencias, y separa las acciones. Nosotros centrados en el ABP, estábamos con el 1280 contentos porque desaparecía como condición. Ahora el 1330 vuelve y dice que la institución, en un literal por allá lee, la institución debe definir si está interesada en la vocación de investigación, debe hacerla explícita. Da a entender que si yo digo que no la voy a hacer, porque ese literal es ambiguo. Entonces, si me da la opción de que yo la haga explícita o no, significa que yo puedo no hacerla explícita, y si yo no la hago explícita, entonces ¿dónde la puedo atender? Pero los literales de ahí para arriba, el D en adelante hasta el primero, el A, me están pidiendo que haga investigación, entonces es una ambigüedad. Vuelve y te preguntan por resultados de investigación, y es de investigación lo que antes llamaban propiamente dicho. Entonces no hay opción para la institución de decir, vea, yo voy a hacer es formación en investigación. Desapareció la categoría de investigación formativa, que era una de las que nos daba el recurso el 1075, para poder trabajar y centrarnos en el estudiante, en formar competencias investigativas, no sacar investigadores propiamente, pero sí formar competencias investigativas en ellos. Y eso pues es una condición de resultados de aprendizaje. Entonces allí el 1330 vuelve y se va hacia atrás otra vez y vuelve a diferenciar las cosas. Cuando tú dices de que integremos, ¿cierto? Que integremos en la práctica, entonces para concretar mi pregunta finalmente, yo debo hacer en mi diseño curricular, así como hago módulos para asignaturas, entonces debo pensar que la condición 5 y 6, hablando de investigación y extensión, la debo volver módulos o algunas unidades de aprendizaje específicas que me hagan todo ese proceso de diseño como hago para la asignatura y desarrollar esas competencias, o esas competencias son otra cosa, o esos resultados de aprendizaje son otra cosa. Concreto, Sí. los resultados de aprendizaje también valen para evaluar competencias investigativas. Los resultados de aprendizaje también valen para evaluar en el estudiante relaciones con el entorno. Claro. A ver si nos podemos entender. Cuando tú diseñas un plan de estudio tienes un perfil, ¿ok? Y en el perfil estableces lo que tú quieres formar. Y dentro de lo que yo quiero formar, hoy en día uno tiene que saber que también está formando, si no investigadores, personas con pensamiento crítico, que sean capaces de tener una información, analizar la información y dar soluciones, ¿cierto? Y eso puede ser parte de las competencias que tengan en la formación investigativa. Pero eso va a ser parte del proceso formativo. Como está en el proceso formativo, digamos, lo investigativo, y si estoy hablando de pregrado, estoy hablando de maestrías o doctorados. Entonces, como hace parte de lo que él tiene que saber, la investigación está entrando ahí. Y está entrando ahí, posiblemente tengas asignaturas o espacios curriculares que das para eso. Entonces vas a tener asignaturas que puedes llamarse metodología de la investigación 1 y 2, bioestadística, cómo escribir para publicar, qué sé yo. Pero en las maestrías puedes tener lo metodológico en un lado, cuantitativo, cualitativo, software, aplicativos, qué sé yo. Adicionalmente vas a dejar los espacios para tutoría, los espacios para hacer el anteproyecto, para hacer el proyecto, para todo lo que sea. O sea, dejas espacios curriculares, o sea, de hecho están ahí. Y luego cuando llegas a la condición de investigación vas a decir si
Si estás en pregrado, desde lo formativo que haces con los estudiantes de pregrado, qué es lo que está establecido curricularmente, pero lo muestras acá. Entonces dices, yo tengo toda una estructura de investigación, tengo políticas de investigación, tengo un sistema de investigación, tengo grupos, tengo líneas, tengo convocatorias, tengo semilleros, y ya tengo estos resultados y estoy categorizado, no sé qué, estás mostrando ahí. Pero eso es lo que da la base y la sostenibilidad para poder desarrollar en tu pregrado la formación en investigación. Pero esa formación está metida en una asignatura. Y si está en la asignatura, puedes desarrollar resultados de aprendizaje para lo que quieres tú de formar investigación en ese nivel que es el pregrado. ¿Ok? Ahora, ¿qué haces desde la extensión? Entonces, para ti, ¿qué es la extensión o previsión social y qué tipo de acciones se hacen? Lo que digo yo puedo decir que la extensión puede ser los trabajos con comunidad, yo puedo decir que la extensión tiene que ver, por ejemplo, con la práctica, yo puedo decir que la extensión puede ver con movilidad, yo puedo decir que la extensión tiene que ver con educación continua, depende cómo lo defina, pero tú acciones de extensión las tienes metidas también en lo curricular. Por eso es que yo te digo, esta asignatura es teórica, práctica o práctica. Entonces dices práctica, y la práctica es que es un semestre que trabajan en un escenario laboral específico y utilizas ese escenario laboral como escenario y como actividades para desarrollar en esa asignatura que se llama práctica 1, práctica 2 o 3 en comunidades o práctica en profesionales, en escenarios laborales. Hay unos resultados de aprendizaje de todas maneras ahí, ¿sí? Entonces lo que yo digo es que, digamos, puede estar por partes, pero finalmente o tú integras la asignatura en el currículo, caso de la formación en investigación, o se lo llamas investigación propiamente dicha, no sé cómo lo llamarás, depende del nivel educativo, está integrado en lo curricular. Y las acciones o actividades de proyección, extensión solar, previsión social, extensión, están inmersas como actividades y de pronto como asignaturas dentro de tu plan de estudios. Ahí están, ¿sí? Lo que pasa es que tú dices después, bueno, en esta parte dices tú, miren, es que para mí yo defino la previsión social de tal forma, y hago tales y tales cosas. A nivel del pregrado, las actividades correspondientes a previsión social han sido tales y tales, y se hacen no sé qué, y se hacen en este semestre. Allá no voy a hablar de resultados de aprendizaje, estoy diciendo el contexto de lo investigativo, el contexto de la previsión social de extensión, pero todo está inmerso dentro de un plan de estudios, y todo está inmerso dentro de la trayectoria, o sea, están en función en ese momento la ausencia de la investigación y la previsión social están en función de construir el perfil. Esa es la forma en que veo, y habrá asignaturas específicas o espacios curriculares específicos o actividades específicas que vengan de esas otras funciones sustantivas para formar, porque la universidad como universidad le interesa desarrollar su función sustantiva de investigación, pero por supuesto, independientemente de lo formativo, aparte, por supuesto, a la universidad le interesa desarrollar su función de proyección social, de relación con el entorno, pero por supuesto, pero todo eso de alguna forma aporta al plan de estudios y al proceso formativo, como asignaturas, como espacios curriculares, o como actividades específicas para poder desarrollar el perfil que se quiere y lograr el resultado de aprendizaje que se requiere en el semestre que se esté. Digamos que yo lo veo desde ahí. Yo no sé si Carlos... Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Me aclaró Juan Carlos bastante. Figueroa. Juan Carlos Figueroa nos quiere complementar algo, por favor. Juan Carlos Figueroa. O Juan Figueroa, porque él sé, creo que es Carlos, pero no sé. Ya le desbloqueé el micrófono por si él quiere hablar. Ya. Aló, aló, ¿me Sí, escucha? lo escuchamos, sí. Hola, buenos días para todos. ¿Qué tal? Bien, gracias. No, un poquito complementando la respuesta suya, doctora, lo que entiendo es que la investigación formativa se puede seguir trabajando desde los currículos, o sea, desde los cursos, desde los módulos, no se va a perder ese tema. Por ejemplo, el profesor está preocupado por seguir trabajando la metodología BP y siento que
los resultados de aprendizaje no riñen con la metodología ABP. Es más, se pueden seguir fortaleciendo y yo creo que es una oportunidad para fortalecer la metodología desde los cursos, ¿sí? Y digamos que la investigación formal como tal, que es donde finalmente el ministerio está pidiendo las evidencias, se puede estar trabajando en paralelo, pero desde otros escenarios, pueden ser los grupos de investigación, las cadenas o redes de investigación y todo esto que permite dar cuenta de qué está haciendo la universidad en términos investigativos formales. Así que pienso que las dos cosas son, digamos, complementarias, pero no están riñendo, es decir, una no está excluyendo el desarrollo de la otra. Lo que habría es que cómo lograr articular esas dos cosas para que el estudiante perciba que está adquiriendo una formación formativa desde la investigación, pero que la universidad también está generando productos de investigación a otro nivel, que finalmente eso es lo que, pues, de manera instrumental el ministerio solicita, ¿no? Eso Sí, es. de acuerdo, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Hay otra cosa que decía Carlos antes y a veces viene el par académico con una lista de chequeo, o sea, esto no puede ser una auditoría, si estamos, y es parte de lo que nos debemos formar todos como pares académicos, esto es ser par académico, es alguien igual que yo que entiende y comprende que trabaja en el mismo escenario, que tiene como una misma perspectiva, está en un contexto similar y debería funcionar como par académico. Entonces, un poco lo que yo les decía en la construcción del documento de autoevaluación para hacer finalmente el documento maestro de renovación de registro calificado es contarlo todo, a pesar de que esté ido en partes, como un cuento que hile y que sea fácil para el que lo lee llegar allá. Y ser muy estratégicos a la hora de las presentaciones y de las visitas de los pares académicos es llevarlo también uno a donde lo quiere llevar y mostrar ese alineamiento curricular, esa construcción lógica que uno tiene para llegar a donde llegó. De tal forma que sí, téngale los documentos, en las presentaciones de la información que sabemos que va a pedir, porque pues uno sabe qué es lo que piden, qué es lo que tienen que llenar ellos finalmente en el SACES de cada cosa, désela, pero guíe la conversación, guíe la evidencia, guíe lo que va a mostrar como usted lo quiere mostrar. Y adicionalmente téngale documentos para que llene lo que él tiene que llenar, pero llévelo al llanito donde usted quiere llevarlo, llévelo a donde usted quiere explicarle, no deje que se convierta esto en una lista de chequeo y es que el ministerio dice que es así, chan, 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 y no tengo sino, tengo 2 días y medio, tengo 3 días y no sé qué, no, hay que liberar un poquitico, o sea, eso tiene que estar también en la comunidad académica, no solamente, sí, hay que entregar información y tiene que ser verificable, pero también tenemos que construir esos espacios. Creo que todavía falta construir esos espacios y lo debemos hacer entre todos. Ok, ¿qué más haría? ¿Alguna otra pregunta, Ana María? A ver, ya te confirmo un segundo, por favor. Bueno, un momento que dijo Marta, confirmo acá. Marta, me gustaría la reacción de la profesora frente a la reflexión. Aclaró la expresión anterior del modelo pedagógico. Y Claudia responde, perdón, apoya la intervención de Marta. El modelo educativo de nuestra institución se enfoca en la pedagogía crítica. En cuanto a la intervención del compañero, las 3 reflexiones sustantivas deben reflejarse en el aula. Eso era como todo lo que había. Un segundo que alguien acaba de levantar la mano. Claudia, si quieres puedes hablar. Hola, buenos días. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, doctora Mónica, mi pregunta va enfocada, en el momento tenemos una estructura por competencias, los resultados de aprendizaje pueden llevar al cumplimiento de esas competencias o necesariamente se debe migrar a eliminar las competencias y migrar a convertir todo en resultados de aprendizaje.
Yo creo que habrían varios caminos, o continúan con competencias, hacen un alineamiento constructivo, que eso es lo que yo creo que puede faltar en la en trabajar con competencias y argumentar como institución por qué se quedan ahí. Uno. Dos, pueden tener las competencias y desarrollar paralelamente resultados de aprendizaje. Paralelamente no, como para dar cuenta de la competencia, tener resultados de aprendizaje por asignatura. Yo creo que esos pueden ser los dos caminos. Explórenlos a ver cómo que les resulta. Pero es que no sé, lo que yo siempre digo yo es, no porque sí está escrito en la norma y dice eso, pero en la autonomía de uno como universidad, ¿podría uno decir por qué me quedé con competencias y no con resultados? Yo creo que sí es suficientemente argumentar. Si en los documentos maestros, empezando por ahí, y fíjese que hoy en día en la necesidad de mostrar condiciones institucionales le dicen a uno, básicamente es muéstreme las políticas y los procesos, ¿por qué no hacerlo desde condiciones institucionales? Mire, aquí la política curricular dice esto, este es nuestro modelo pedagógico, pero decirlo clarito, y desde ahí nosotros vamos a trabajar esto por esto, esto y esto. Y entonces vamos a continuar en competencias y vamos a mostrar y evidenciar cómo haciendo el diseño por competencias podemos llegar a obtener el perfil. Que venga el par y que venga el ministerio y le diga por qué, que le contraargumente por qué no, pero es que debemos ir un poquito más, yo no sé, yo no lo veo, yo nunca veo la posibilidad de la norma como algo que no me deja moverme, porque entonces ¿dónde está la autonomía de la institución? Me deja moverme, pero lo argumento. Y cuando venga el par, venga y hablemos los dos. Venga y le digo yo por qué estoy pensando eso, tan. Y entonces le exijo a usted como par académico que no sea el que venga con la lista de chequeo, sino cuénteme por qué para usted eso no sería factible. Y hablemoslo aquí una vez, no esperemos que me mande un informe, ni el ministerio, si es acreditación, el informe de París, no. Venga y hablemoslo acá y lleguemos a una conclusión. Eso deberían ser esos momentos, porque para eso se llaman pares académicos, ¿no? Entonces yo a veces no lo veo solo como, si es que allá dicen que es resultado. Mire, el 280 a mí también me encantaba porque tenía toda esa cantidad de criterios y los tenía por nivel educativo y tal. Uno todavía puede utilizar eso y le puede servir para ir armando uno las evidencias de uno. Creo que puede servir hoy en día. Pero llevemos esto a discusión en las instancias de calidad, el paracadémico, con ACE, CNA, el ministerio, con una posibilidad de argumentación, y yo creo que al ministerio le va a ayudar muchísimo. Cuando empezó todo este proceso de aseguramiento de la calidad, yo recuerdo que hicimos un programa de maestría que tenía la posibilidad de ser de profundización o de investigación. Pasamos el documento, entonces me lo devuelven y dicen, es que no entendemos cómo es la cosa. Y yo, ya iban como 2 veces y yo decía, no, pero ¿esto qué es? Entonces, hice una presentación en PowerPoint con colores y todo, y dije, se entra así, el asunto en la mitad es así y la salida es así. Y envié la presentación porque dije, ya no sé qué más enviarles. Y entonces me dijeron, no, está súper claro. Entonces, una cosa es lo que dice la norma y lo que se imagina el que está sentado haciéndolo, y otra cosa es lo que pasa cuando uno está en el día a día haciendo las cosas, ¿cierto? Y entonces ellos dicen, esto es así, y uno trata de entender cómo se hace para dar respuesta, y le pueden decir si está bien pensado o no está bien pensado, y eso no tiene lógica. Si a cada decreto, cada norma salieran las guías de cómo bajarlo y que uno lo entendiera perfectamente y que fuera así súper explícito, está bien, pero como no sucede, entonces uno tiene que interpretarlo. Y en el proceso de interpretar cualquier resultado se da. Entonces hay que buscar esos espacios de diálogo real con los pares académicos donde uno cuente todo este tipo de cosas. Creo que hay que hacerlo por ahí. Gracias. Ok. Bueno, mire. Juan escribió como algo adicional que dice, si inicialmente se debe medir el diseño de los objetivos de aprendizaje internamente y después se debe iniciar los impactos del mismo en los medios, ¿cómo valora el ministerio estos logros si no se realizan resultados previos? Pues es que uno tiene que, lo que hemos lo que hemos dicho siempre es que todo esto tiene que ser observable, medible, verificable. Entonces, usen lo que usen. Si yo tengo cómo medir que esto está produciendo lo que yo quiero que produzca, ¿qué es lo que yo quiero que produzca al final? Es un perfil.
Y si el perfil me está resultando, el mercado laboral me está absorbiendo a la gente que sale de la universidad o de la institución de educación superior. O sea, muestren a través de indicadores cómo hay indicadores de logro, resultado, impacto que está mostrando que independientemente de lo que ustedes estén usando, estamos hoy hablando de resultados de aprendizaje y encontramos la lógica de usarlo, pero si yo tenía competencias y tenía una lógica, si yo tenía objetivos educacionales y eso tiene una lógica, pero esa lógica la puedo mostrar, evidenciar a través de indicadores específicos, la trazabilidad del indicador en el tiempo, pues ya lo hice, eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Siempre evidencia, mídanlo y muestren. Argumenten el por qué un camino u otro. Este camino me pareció interesante. A mí lo que más me pareció súper interesante de todo esto es hacer el alineamiento, o sea, que no se le olvide uno que tiene que hacer un alineamiento constructivo. Si uno no alinea, si uno no tiene claro para dónde va, allá llega. Eso quiere decir que puede llegar a cualquier lado. Alíneenlo, organícenlo, planifíquenlo, direcciónenlo, y estos resultados o las competencias alinean porque lo llevan a uno a algún lado. Esa es como la idea. Ok, bien, entonces miren, en la plataforma van a encontrar dos ejercicios. El del tema 1, el del tema del día de hoy, que estamos en el tema 3, básicamente es que van a hacer la siguiente tarea. Van a formular resultados de aprendizaje para su asignatura, módulo o curso, como lo llamen. Si en este momento ustedes no están dictando ningún curso, módulo o asignatura, trabajen con algún profesor de la institución que tenga a su cargo una asignatura. Y de ahí van a desarrollar, a formular resultados de aprendizaje. Entonces van a encontrar un primer archivo que se llama taller tema 3. En el taller van a encontrar qué es lo que hay que hacer. Ahí está toda la explicación y van a tener dos anexos para poder trabajar. Un anexo es el que viene de la guía de ANECA y otro es el anexo que viene del manual de Clan-Kennedy. Entonces pueden usar cualquiera de los dos que les puede servir como para ubicarse. Lo siguiente es que pueden, lo que se ve es que es más fácil usarlo, hacerlos utilizando la taxonomía de Bloom, pero pueden utilizar cualquier taxonomía de lo que hayan leído que les interese, pruébenla a ver qué pasa, y si no, quédense con la de Bloom, que lo hace un poquito más fácil, ¿ok? Entonces ese es el primer taller. Entonces van a desarrollar para la asignatura, siguiendo todas las indicaciones que están ahí. No sé si lo están de pronto abriendo y mirando, todas las indicaciones que están ahí, y llenan 3 objetivos. Hagámosle 3, los que quieran. Mínimo 1, máximo 9, pero vámonos por 3 objetivos, que con eso de pronto es suficiente. Nos envían, suben a la plataforma el resultado de eso, entre hoy y mañana. ¿Ok? Luego nosotros, ¿qué hacemos? Cogemos eso y se lo vamos a enviar para el siguiente taller. A un compañero suyo le vamos a enviar lo que usted escribió. Se lo enviamos sin nombre porque va a ser todo anónimo. Entonces, a él le va a llegar, él nos subió uno y le va a llegar el que usted subió. Lo va a leer. Y hay unas indicaciones ahí que dice tema 4 taller. Hay unas indicaciones de lo que tienen que hacer con lo que les envió el compañero. Y no lo devuelven. Y nosotros se lo devolvemos a la vez por correo al autor original de los resultados de aprendizaje. Ahí están las indicaciones para el tema 3 y para el tema 4. La idea es trabajarlo que de aquí a mañana, antes de las 10 idealmente, antes, para poder nosotros reenviarlos por correo, ustedes ya nos envíen la tarea de definir un resultado de aprendizaje y de formularlos, ¿ok? Nosotros se los enviamos para que idealmente mañana entre 10 y 12 del día ustedes puedan revisar lo que le enviamos y nos lo devuelvan para a la vez, como le digo, devolvérselo a quien originalmente lo escribió. Ese sería el trabajo para hoy y el trabajo que harían mañana de 10 a 12. El trabajo del fin de semana es que terminen de leer el documento de John Beans, que puedan hacer para ustedes mismos esa reflexión, o nos pueden subir los mapas mentales o mapas conceptuales o cuadros sinópticos que hayan hecho. ¿Ok? En la plataforma está descrita bien la tarea.
Cualquier inquietud que tengan, si es desde el punto de vista, digamos, contenidos, me pueden escribir, y si es desde el punto de vista técnico, Ana María está lista para ayudarles en cualquier cosa. ¿Ok? ¿Qué pueden utilizar? La documentación que les hemos mandado, los anexos que van con la tarea de hoy, las presentaciones que hemos hecho, ahí está como la información. Entonces la idea es, pues probemos cómo nos va esto, probemos cómo estamos diseñando todo esto. Al final de la tarea hay preguntas que hay que hacerse usted mismo para saber si le diseñó bien. Y para el taller que hace su compañero hay unas preguntas para facilitarle también el análisis de la información que les vamos a enviar. Preguntas de cómo hacer esto, de todas maneras todo está escrito en la plataforma. Por favor, en este momento, ¿tiene alguna pregunta o inquietud respecto a esa tarea para hoy y al taller? Dice, los tiempos están muy cortos para la lectura y la formulación porque dices que antes de las 10 de la mañana. Sí, intentémoslo porque es que, miren, haga uno, aunque sea haga uno, no, pruébese con uno a ver qué pasa, ¿sí? Si no 3, pruébese con uno, pero háganle a uno, ahí están todas las indicaciones, síganlo a ver, pruébenlo, escriban. De todas maneras, volvemos a retomar este ejercicio para hacer las actividades de aprendizaje y después para la evaluación. Entonces, no se preocupen, retomamos. Pero pruébense con uno, a ver cómo les va. Listo, perfecto. Bueno. Bueno, listo. Entonces, estamos